Os doy la bienvenida a este espacio que tenemos reservado para opositores que han aprobado su oposición y en esta ocasión pues nos acompaña Prado y nos acompaña Ignacio, que han aprobado la oposición de técnicos de auditoría y contabilidad y pues nos van a contar su experiencia en cuanto a lo que ha sido la preparación de la oposición. Y en primer lugar, bueno, pues os doy la enhorabuena, ¿no? Y por otro lado, pues me gustaría empezar preguntándoos qué es lo que estudiasteis, por qué decidisteis opositar, qué os hizo elegir esta oposición en concreto. Pues, bueno, empiezo yo. O sea, es un poco largo, lo mío es un poco largo, pero bueno. Bueno, yo estudié matemáticas. Y cuando acabé de estudiar estuve trabajando en el sector informático, en desarrollo web y eso durante pues 14 años y pico, casi 15. Entonces luego por el trabajo de mi marido nos fuimos a vivir a Estados Unidos y a la vuelta, cuando iba a volver a empezar a trabajar en el sector en el que había estado toda mi vida, pues bueno, tuve un problema de salud de estos que te hacen replantearte tu vida. Y dije, bueno, yo no vuelvo a la empresa privada, o sea, es algo que siempre había tenido en mente, lo de las oposiciones, sobre todo desde que tuve a mis hijos, y bueno, pues me decidí por cambiar mi vida y opositar. Y nada, cogí esta oposición, o sea, yo tenía claro que quería algo de Hacienda, porque era lo que siempre me había gustado. De hecho, bueno, vine contigo a informarme y tal, y tú me intentaste convencer de que hiciera las de informática, porque decías, claro, que era más mi perfil y tal, pero es que yo tenía claro que era Hacienda. Y dentro de Hacienda, pues claro, viendo mi situación personal, yo prefería quedarme en Madrid y técnico de auditoría y contabilidad tiene muchas opciones de quedarte en Madrid y por eso elegí esta. Y bueno, pues aquí estamos. Han sido 2 años duros, pero bueno, ha merecido la pena. Muy bien. Bueno, mi caso es muy distinto. Yo justo estaba terminando la universidad y vi que tenía 3 opciones, que eran meterme a trabajar en la empresa privada, estudiar un máster o estudiar una oposición. Tal y como estaba el mercado laboral, el trabajar en la empresa privada no me llegaba a motivar. Luego estudiar un máster vi que suponía un desembolso económico importante que luego no te podían garantizar al 100% que fueses a tener el trabajo. Y luego la oposición pues sí que te ofrecía esa estabilidad y fue a través de un profesor de los másters del CEF, que es amigo de la familia, que recomendaba que opositase en el CEF, con lo cual miré la página del CEF y estuve viendo las distintas oposiciones y vi que esta ofrecía un número de plazas elevado en relación con las instancias que se solían presentar, sí, y luego el número de aprobados del CEF era siempre cada año más de la mayoría de las plazas correspondía a alumnos del CEF, con lo cual pues me decanté por venir aquí. Muy bien. Bueno, ¿qué os ha supuesto la preparación? Porque me imagino que para vosotros pues el día a día, como tú bien has dicho, Prado, han sido 2 años duros, sí. Pero bueno, ha sido vuestra primera convocatoria también. Sí, sí, sí. O sea, en ese sentido ha sido, luego todo ha sido perfecto, pero cuando empiezas, yo por lo menos cuando empecé no pensaba que era tan duro. O sea, pensaba que era pues igual que trabajar, que cuando trabajas tus 8 horas, pues estudiaba 8 horas y ya está, pero no, porque aquí no desconectas al final y solo descansas. Bueno, yo descansaba claro, venía a clase viernes tarde, sábado mañana y descansaba el sábado por la tarde y domingo por la mañana. Entonces, claro, no te da, o sea, además yo tengo 2 niños, o sea, es que mi vida familiar se redujo a, bueno, y mi vida en general se redujo a la mínima, o sea, no tenía vida social porque, claro, es que no tienes tiempo libre, o sea, y no desconectas y estás, además cuando haces algo tampoco lo disfrutas porque te sientes mal porque deberías estar estudiando, o sea, es una sensación difícil, o sea, psicológicamente también esa parte es importante. Hay que trabajarla. Sí, sí. Es una experiencia dura, pero tener la satisfacción de que estás aprendiendo, estudiando algo específico, pues motiva bastante. Y yo en mi caso venía en 3 semanas, pero bueno, luego las relaciones que haces con los compañeros y
y todo lo que uno aprende pues merece la pena, a pesar de lo duro que es. Yo creo que eso es muy importante, lo que acabas de decir, las relaciones con los compañeros, porque muchas veces se tiene la idea de que bueno, pues es una competencia la que hay y que lógicamente pues el compañerismo no existe, cosa que es totalmente contrario a lo que realmente es. Esa idea hay que descartarla totalmente. Al final son los únicos que te entienden, o sea, están en tu misma situación y saben lo que estás viviendo. Porque... Y luego hay plazas para todos que dicen, mira, tenemos todos plazas, nadie se va a quedar fuera. Por eso que es... Incluso estoy convencida que el día que salen las notas de cualquier ejercicio, te miras, ¿no? Porque es lo primero, pero miras a los demás, ¿eh? Y si hay alguno que no está, pues es un disgusto el que te llevas. Sí, sobre todo cuando estás trabajando con ellos día a día y ves lo que se han esforzado. Si a lo mejor no han tenido esa pizca de suerte y no han conseguido aprobar, sí que te da un poco pues eso de pena. Da mucha pena porque saber al final sabes el esfuerzo que supone y eso es, al final sabes que han estado igual que tú y bueno pues te da pena. Y luego también sabes que el día de mañana pues puedes trabajar con ellos en el mismo sitio tal, con lo cual también motiva siempre los compañeros. Es muy importante, sí que es verdad. Bueno, pues si os parece repasamos un poquito los ejercicios para que así, bueno, pues el que esté escuchando esto pues también le dé una idea de a lo que se tiene que enfrentar, ¿os parece? Vale. Pues bueno, el primer ejercicio... a lo mejor se nos ha olvidado y todo. La verdad es que desconectas de una forma... El primer ejercicio son 30 preguntas de derecho constitucional, administrativo, civil, mercantil y de economía. Y luego eso, el segundo es contabilidad y matemáticas financieras, que bueno, es la parte a lo mejor que a la gente le suele costar más, yo creo, porque es contabilidad pero a un nivel bastante avanzado. Y luego bueno, pues el tercero es el específico de esta oposición, que es derecho presupuestario. Sí, son dos partes. Una parte donde se va a trabajar realmente. Exacto. Una parte de 15 preguntas y luego escribir un tema propuesto por el tribunal que hay que luego te citan tienes que para leerle. la lectura. Si pasas la primera parte del examen, pues tienes que leer el tema al tribunal. Sí. Os preguntaría, de este tercer ejercicio, ¿qué es más importante, la primera o segunda parte? Yo creo, pero esto es una opinión, yo creo que el tema, al final ahí es donde... si lo llevas bien te puedes lucir más, ¿no? Y luego además el tribunal también te ve, que supongo que también influirá. El tema se valora más la parte del tema que de las preguntas. Y bueno, aunque también es cierto que aunque tengas un buen tema, si luego no has pasado las preguntas, pues no vale para nada. Efectivamente. Sí, pero bueno, incluso cuando se supone que controlas todos los temas, pues tienes ya también el 80% de las preguntas controladas, ¿no? Porque más o menos es lo que... Sí, al final son de los temas, claro. Y si te estudias un tema, tanto para yo por lo menos me estudié tanto para preguntas como para temas, si te caen cortas. O sea que los tres ejercicios son importantes, por lo que decís. Sí, hombre, el primero un poco yo creo que es el corte, que hace bastante criba, pero hay que pasarlo, claro, y es mucha materia, es muy amplio. A lo mejor no necesitas ser tan literal porque el tercero, claro, es que tienes que ser muy literal porque la gente lleva muy bien los temas y el nivel de exigencia a lo mejor es más alto en el tercero, pero claro, primero tienes que pasarlo. En mi caso personalmente el segundo fue el más duro, porque al ser práctico y tal, pues lo otro te lo estudias y ya está. De hecho, cuando empecé a opositar pensaba que el segundo iba a ser el más asequible porque venía de estudiar Administración y Dirección de Empresas y las asignaturas de contabilidad pues eran las que más me gustaban siempre y dije, bueno, pues el segundo será más asequible para mí, pero luego al ver la extensión que tenía y cómo eran los ejercicios, se complicó un poco más la cosa, mientras que los otros dos exámenes de Derecho, que eran los que más respeto me daban al principio, pues fueron los que más me gustó estudiar luego. Que quizás el segundo es más subjetivo, ¿no? Sí, que no sabes nunca lo que te pueden pedir, porque por abarcar, fíjate lo que se abarca. ¿no? A mí es que el segundo es el que más me gustaba, entonces claro, yo pienso distinto. Para mí el peor fue el primero. Para mí el primero, porque además presupuestario
es un derecho muy raro, o sea, muy específico, que no, la gente no suele estudiar presupuestario, pero a mí, no sé, desde el principio me gustó, entonces lo llevé bien, pero el primero para mí era como, vamos, lo peor. De hecho, todo lo que pensaba cuando iban a salir las listas y tal era, joder, si tengo que volver con el primero, me da algo, ahora volver administrativo, pero bueno. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que ha supuesto para vosotros el CEF como centro preparador? Pues bueno, para mí ha sido fundamental. La verdad es que yo creo que no pude elegir mejor sitio porque yo necesitaba algo o sea, un sitio que me prepararan todos los ejercicios, que empezaran de cero, porque yo en todo partía de cero. O sea, yo no había estudiado nada ni de derecho, ni de contabilidad, ni economía, ni matemáticas financieras, porque yo aunque estudié matemáticas financieras no había estudiado nunca, ni presupuestario. Entonces, claro, para mí el empezar de cero y el ritmo que llevaban para mí fue perfecto, porque no sabía de nada. Entonces, y luego pues la flexibilidad de poder venir los fines de semana, para mí también estaba genial. Y luego los profesores, o sea, el apoyo ya no solo académico, sino personal, ha sido fundamental. O sea, además ellos, la mayoría eran funcionarios, entonces claro, se identifican mucho contigo, o sea, saben lo que estás pasando y el apoyo ahí, bueno, con ellos veníamos a desahogarnos muchas veces. Ha sido, yo estoy encantada. Sí, esa parte emocional, ¿no? Que se tiene. Saber que los profesores han aprobado ya la oposición, pues te da un poco de tranquilidad y de saber que puedes confiar en ellos porque ya han pasado por ahí y les puedes preguntar todo tipo de dudas, desde las dudas del temario hasta, como dice, pues partes personales. Incluso yo al principio no sabía si estaba estudiando el número de horas exacto y le preguntaba absolutamente todo. Yeah. Saber que ya habían aprobado, pues es un plus. Sí. Bueno, ¿y qué ha supuesto el aprobado? Porque hace que lo sabemos una semanita, con lo cual sí. Llevamos una semana de no parar. Estamos todavía en una nube al final. Para mí ha sido como una liberación y también no sé, como la satisfacción personal de haber conseguido, o sea, decir, bueno, me ha costado mucho, ha sido mucho esfuerzo, pero lo he conseguido, o sea, y bueno, esperemos que, o sea, yo no sé lo que va a ser ahora, pero yo creo que todo el mundo dice que merece la pena, o sea, que esperemos que... Sí, tener la satisfacción del trabajo bien hecho está muy bien. Tú, Ignacio, estarás celebrando todos los días, hasta las tantas. Bueno, sí, hasta que no empiece a trabajar creo que no seré consciente de lo que supone, pero... Lo que has conseguido. Sí, pero mucha alegría y en el entorno familiar y a nivel personal también. No, y la estabilidad, o sea, yo por ejemplo, antes de ayer firmaron, justo venía en prensa, que habían vendido mi empresa donde yo trabajaba, la habían vendido a una empresa francesa y tal. Y claro, mi marido me decía, fíjate, tu edad ya, o sea, si estuvieras ahí estarías como, claro, porque con la preocupación de qué va a pasar ahora, que la tranquilidad que dices, bueno, ahora ya no me van a pasar estas cosas, o sea, tienes una estabilidad... Sabes que la administración no se va a vender. Claro, que eso se valora mucho, sobre todo cuando vienes eso de haber trabajado en otro entorno, ¿no? Yeah. Que es... Vamos, yo por lo menos lo valoro mucho. Oye, y ya te pregunto también, Prado, porque bueno, pues tus hijos lo han tenido que vivir, la preparación, y ahora... Han sufrido, claro. Y ahora lo están celebrando, porque están... O sea, el jueves pasado, cuando salieron las listas, mi marido se había cogido el día para estar conmigo y tal, y fuimos al colegio, a la salida del colegio, bueno, fue emocionante, o sea, la verdad es que, porque, claro, salían, los pobres no sabían nada, y ¿qué tal? Y bueno, cuando se lo dijimos... Estaban, gritando, saltando, o sea, se enteró todo el colegio. O sea, la verdad es que fue como una emoción y sí, pero el proceso, claro, lo han sufrido, entonces al final saben lo que nos ha costado a nivel familiar, porque yo recuerdo cuando nos hicisteis la presentación el primer día que vinimos y tal, que nos decíais que claro, que al final oposita a la familia, y es que es verdad, o sea, es un esfuerzo a nivel familiar. Tú, claro, eres el que tienes que estar estudiando, pero los claro, demás ellos lo sufren. Y tanto eso, pues mi marido como mis hijos, han sido un apoyo fundamental para mí. Y bueno, estos 2 años hemos cambiado nuestras vidas y eso, pues nadie se ha quejado, todos han estado apoyándome, que han sido fundamental.
Ya. Y para ti, pues los que tienes también... Sí, igual la familia pues familias. también le pides silencio en casa, les pides seguir unos horarios a la hora de las comidas y todo, que bueno, se tienen también que acostumbrar y también lo sufren, así que... Mira, no hace mucho, bueno, en la última celebración que tuvimos con los que aprobaron las convocatorias del año pasado, y decía un preparador que os creíais que en casa no se pone la lavadora nunca. Dice, porque siempre se pone cuando el niño no está para que no haga ruidos. O sea que es así, ¿no? Se os cuida tanto, que al final dices, bueno, pues es que en casa se cambian todos los hábitos. Sí, es un equipo, todos quieren llegar a la misma meta y están ahí empujando. Pues no sé, ¿alguna cosa que queréis añadir, que consideréis importante para el que esté decidiendo si preparar esta posición y que creéis que es interesante que sepa? No sé, bueno, yo creo que no. Yo les diría que si se meten con la oposición que confíen, o sea, no pueden ir solos. Al principio te da un poco de respeto confiar en gente que a lo mejor no conoces y tal, pero hay que seguir lo que dicen los profesores, llevar todo al día como dicen ellos, y cuando uno tiene dudas pues pregunta y no pasa nada. Eso es para mí mi consejo, vamos, yo que pregunten igual, o sea, todo. tienes que confiar en alguien que sabe de qué va esto. O sea, cuando tú empiezas no sabes por dónde cogerlo. Y lo hablábamos antes, pues no sé, por ejemplo, llegas al examen el segundo, el de contabilidad y matemáticas, y yo es que tenía fe ciega en mis profesores, entonces lo que me decían yo lo hacía, y decían, mírate todos los ejercicios antes de empezar por el primero. Claro, veías el primero, que en nuestro caso fue complicado, o sea, el primero y el segundo eran como de los más complicados. Les colocaron un poquito. Claro, y te venías un poco abajo, pero tienes que tener la frialdad de seguir los consejos de gente que sabe, ¿no? Que sabe lo que... Y eso, leerte todos, empezar por el que sabes hacer, te va dando confianza. Entonces, para mí eso, la orientación de los profesores es fundamental. Sí. Pues nada, y ante todo creérselo, ¿no? Sí. Efectivamente, que es muy importante. Sí, porque... Y confianza en uno mismo, porque muchas veces hay que confiar en los demás, Sí. pero lo primero en uno. Sí, uno no puedes fallarte. Uno da más de lo que se piensa que Sí, puede y a veces dar. creemos que puede más el de al lado que nosotros. O sea que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Prado, Ignacio. Y para pues cualquiera de vosotros que esté interesado en esta posición, nos tenéis aquí en el Centro de Estudios Financieros, y muchísimas gracias.